El eco de las botas resuena en el gran salón de la hacienda del Río Lobo. Un eco que, hasta ahora, solía ser mi única compañía. Hoy, sin embargo, el silencio ha sido reemplazado por el barullo intrusivo de las quejas, las amenazas y el chapoteo del barro que los forasteros arrastran hasta el delicado suelo de parquet. Me erizo. El aire frío de la sierra castellana, que ya se colaba por los cristales rotos de alguna ventana, se siente de repente cargado de malicia, más gélido que nunca. Carlos, mi marido, sí, mi marido, baja las escaleras a mi lado. Siento su ira, casi un calor palpable que irradia de él, contenida a duras penas. Su mano izquierda, la que lleva las marcas de fuego, se crispa junto a su muslo, un temblor casi imperceptible que solo yo he aprendido a reconocer. Él siempre ha sido un volcán en erupción, un hombre que carga con una tempestad dentro. Pero ahora, justo ahora, es su autocontrol lo que más me aterra. Yo, María Hinojosa, la que llaman la condesa de Río Lobo, estoy un paso por detrás de él. Mi mano derecha, la que no tiembla, se apoya con ligereza en su espalda. Es un ancla silenciosa, lo sé. Lo soy para él, o al menos eso intento. Abajo, el señor Antonio Blanco se pavonea en el centro del vestíbulo. A su lado, el juez Mateo Salas, un hombre rechoncho con rostro de pánico y con la mirada furtiva de quien prefiere no toparse con la mitad quemada del rostro de Carlos. Y dos tipos enormes, más bien matones a sueldo que alguaciles de la ley, con sus garrotes en mano. Parece que les ha dado la confianza necesaria para irrumpir sin la más mínima decencia. ¿Qué significa esta intrusión, Antonio? La voz de Carlos es grave, casi un trueno lejano que retumba en la piedra del hall. Antonio se gira, una sonrisa fina y grasienta le deforma los labios, una sonrisa que no le llega a sus ojos. Ah, sus ojos. Son de un gris aguado, astutos y pequeños, y miran a Carlos con la satisfacción petulante de un hombre que ya se cree ganador. Mi señor, ronronea Antonio, adelantándose. Llamamos, le aseguro, pero, dado el estado de la hacienda, supuse que el personal había abandonado sus puestos. Solo he traído al señor Salas para asegurarme de que el proceso se realice con la debida dignidad. ¿Dignidad? Carlos se burla. ¿Dignidad? Entráis en mi casa como vulgares ladrones. No, ladrones no, mi señor. Interviene el juez Salas, carraspeando. Sus ojos evitan el lado izquierdo de Carlos. Acreedores, traigo aquí una orden de embargo, emitida por el tribunal. La deuda contraída con el señor Cienfuegos ha sido reclamada. Debido a la falta de pago y el deterioro de la hacienda, la ley exige la liquidación inmediata. Carlos aprieta los puños. Sé lo que significa para él. Esta hacienda es todo lo que le queda. La deuda no vence hasta dentro de 6 meses. Ruge. Tengo el contrato. ¿El contrato original? Interrumpe Antonio, sacando un documento de su abrigo. Pero parece que ha olvidado la cláusula de competencia. Carlos. Un silencio pesado cae sobre el salón. Los matones se miran entre sí. La respiración se me atasca en la garganta. La cláusula de competencia. He oído de esas cosas. Carlos, en shock, apenas susurra. ¿La qué? Cláusula 14, recita Antonio, fingiendo leer el papel que seguramente ya conoce de memoria. Si el titular del título se considera demente o incapacitado físicamente hasta el punto de descuidar el valor de la hacienda, el acreedor principal puede acelerar el vencimiento de la deuda. Antonio levanta la vista, sus ojos brillando con malicia. Tenemos declaraciones de los sirvientes, los ataques de ira,
la destrucción de la propiedad, la negativa a abandonar la hacienda, la bebida. Eres un loco, Carlos, y un loco no puede poseer el río Lobo. En ese momento, la rabia de Carlos explota. Es un rugido primario, herido. Se abalanza, exactamente lo que Antonio quería. «¿Veis?», grita Antonio, retrocediendo detrás de los alguaciles. «Es violento. Contenedlo». Los dos matones avanzan, bates en alto. Carlos es grande, sí, pero está herido, y su ira lo vuelve imprudente. Levanta el puño, listo para reventar la mandíbula de Antonio Blanco, maldiciendo las consecuencias. «¡Alto!». Mi voz, clara como un látigo, chasquea en el aire. No es la voz de Carlos, es la mía. Me adelanto, mi pequeño cuerpo poniéndose directamente entre el lobo de Río Lobo y los hombres que quieren encadenarlo. No miro a los alguaciles, miro directamente al juez Salas. «Señor Salas», digo, mi voz inquietantemente tranquila, aunque por dentro mis rodillas flaquean. «Soy María Montenegro, condesa de Río Lobo, y le sugiero que ordene a sus hombres que bajen sus armas, a menos que desee ser demandado por agredir a un par del reino». El juez Salas parpadea, desconcertado. «Mi señora, su marido es». «Mi marido», lo interrumpo, «es un héroe de guerra y víctima de un trágico incendio. Su ira es dolor. Su bebida es una forma de manejar las heridas sufridas al salvar una vida. ¿Desde cuándo el dolor es un crimen en España?». Giro mi mirada hacia Antonio Blanco. La sonrisa engreída del abogado flaquea. «Y en cuanto al descuido de la hacienda», continúo, acercándome a Antonio hasta ve que estoy incómodamente cerca. «He pasado la última semana revisando las cuentas. La hacienda no está fallando por la locura del conde, señor Blanco. Está fallando por malversación». Antonio se tensa. «Es una acusación grave, Lady Sterling. Una calumnia, incluso». «¿Lo es?». Meto la mano en el bolsillo de mi vestido y saco una pequeña libreta de cuero. No es la evidencia. Todavía no la tengo, pero Antonio no lo sabe. Es mi libreta de la cocina. La sostengo como un arma. He encontrado las discrepancias, los pagos a empresas fantasma en Sevilla, las pérdidas de madera. Si invoca la cláusula de competencia, señor Blanco, yo invocaré una auditoría forense completa de esta hacienda que se remontará a 5 años. Arrancaré cada recibo a la luz del Tribunal Superior. Hago una pausa dejando que la amenaza flote en el aire frío y añado suavemente: «El señor Cienfuegos no apreciará que su nombre se vincule a una investigación de fraude. Él quiere la tierra, Antonio. No quiere un escándalo». El rostro de Antonio Blanco palidece. Conoce al señor Cienfuegos. Sabe que si esto va a los tribunales y se hace público, Cienfuegos lo abandonará a su suerte para salvarse. El abogado se lame los labios. Mira al juez Salas, que ahora suda copiosamente. La auditoría llevaría meses», tartamudea Antonio. «Entonces, supongo que tiene una elección», digo con la barbilla en alto. «Puede marcharse ahora y darnos una semana para saldar las cuentas legítimamente, o puede arrestar a mi marido, y mis abogados de Madrid estarán aquí por la mañana para desmantelar su pequeña operación. Era un farol. No tengo abogados. No tengo dinero. Pero tenía la aplomura de una reina, el temple de alguien que sabe que no tiene nada que perder». Antonio me fulmina con la mirada, puro veneno. Se da cuenta de que ha subestimado a la chica tranquila de la ciudad. Había esperado a una víctima llorosa. Ha encontrado una fortaleza. «Una semana», escupe Antonio. «7 días. Si la cantidad total de 5.000 libras no está en el Banco de Sevilla para el mediodía del próximo viernes, la hacienda será incautada, y yo personalmente me aseguraré de que Carlos sea enviado a un manicomio».
«Fuera de mi casa», gruñe Carlos desde detrás de mí. Antonio hace una señal al juez Salas. «Vamos, Salas, hemos terminado aquí por ahora». El grupo se da la vuelta y se marcha, dejando la puerta abierta de par en par a la tormenta exterior. El viento aullaba en el vestíbulo, haciendo entrar la lluvia, pero ni Carlos ni yo nos movemos hasta que el sonido de las ruedas del carruaje se desvanece en la distancia. Solo entonces mis hombros se desploman, mis rodillas ceden. Habría caído, pero Carlos me atrapa. Su brazo, el bueno, se envuelve alrededor de mi cintura, tirándome hacia arriba. «Estás temblando», murmura, su voz teñida de asombro. «Estoy aterrorizada», admito, apoyando la frente en su solapa. «Nunca antes le he mentido a un juez». Carlos mira hacia la parte superior de mi cabeza. Todavía vibra con la adrenalina, pero la rabia se ha ido. Ha sido reemplazada por algo completamente nuevo. Respeto o admiración. Había pasado 2 años creyendo que cualquiera que lo mirara veía un monstruo. Pero esta mujer, yo, acababa de interponerme ante ese monstruo para protegerlo. ¿Qué hubierais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais huido? Es tan fácil decirlo desde la seguridad de casa, ¿verdad? No sé si fue valentía o pura desesperación, pero en ese momento, por primera vez, me sentí menos prisionera. Sentí que era suya, pero no en el sentido de posesión. No, más bien, sentí que juntos podríamos ser algo. Era la primera pieza de un rompecabezas muy peligroso. Lo sabía. Y el amanecer traería nueva luz, y con ella la certeza de que las cicatrices físicas de Carlos eran el menor de los peligros en la hacienda del Río Lobo. Había sombras en los pasillos y secretos en los libros de contabilidad de los que mi padre no me había hablado. Secretos que podrían haberme costado la vida. Y no me equivoqué. Dios mío, ¿cómo había llegado a eso? No puedo recordar los detalles exactos, sinceramente. El tiempo se mezcló como el aguardiente barato que mi padre, José Hinojosa, solía beber sin medida. Pero sé que todo empezó en Madrid, la capital, con sus luces y sus salones, donde mi padre dilapidó nuestra fortuna en las mesas de juego, las deudas, la vergüenza, la necesidad de un trato, un rescate. El contrato de matrimonio. Lo puedo oler incluso ahora, el hedor a tabaco rancio y desesperación. Mi padre lo llamó una misericordia. Una misericordia. Así me lo dijo José Hinojosa, negándose a mirarme a los ojos. Recuerdo cómo se sirvió otro brandy. La mano le temblaba tanto que el cristal chocó contra la jarra. Las navieras están perdidas. Las inversiones en Oriente, desvanecidas. Montenegro salda la deuda. Se queda con las hipotecas. Se queda contigo. Yo tenía 22 años. Una belleza discreta que pasaba desapercibida entre las debutantes más ruidosas y vibrantes de la temporada. Mi vestido aquella tarde era de un gris pálido, igual que el cielo encapotado de noviembre. No recuerdo con exactitud el día de la semana. Martes, miércoles. Solo recuerdo la lluvia implacable golpeando el cristal de la ventana mientras las náuseas se agitaban en mi estómago. ¿Él lo sabe?, pregunté. Mi voz, sorprendentemente, era firme. ¿Sabe el señor Montenegro que está comprando una esposa solo porque usted se jugó mi dote? ¿Sabe que necesita un heredero?, espetó José, mirándome por fin, sus ojos rojos e hinchados por noches sin dormir. Y sabe que ninguna mujer de buena posición lo tocará, no después del incendio, no después de los rumores. Ah, los rumores. Los había oído susurrar en los rincones de los salones. El lobo de Río Lobo, un hombre que vivía en una hacienda en decadencia en los páramos del norte de Castilla. Se decía que estaba desfigurado,
que tenía un temperamento capaz de arrancar la pintura de las paredes, que odiaba a las mujeres, y en 3 días yo le pertenecería. La boda fue un asunto sombrío en la iglesia de San Judas en Toledo. Ni una sola flor, solo el frío húmedo de la nave de piedra. Los bancos estaban vacíos, salvo por mi madre, que no paraba de llorar, y el abogado, el señor Delgado, que parecía más un enterrador que un notario. No fue una ceremonia de las que se recuerdan, fue más bien un pasaje, un tránsito, una sensación de resignación. Cuando Carlos Montenegro entró, el aire de la iglesia pareció descender 10 grados. Era alto, imponente, con un chaqué negro que le quedaba demasiado ajustado en sus anchos hombros. Caminaba con un paso pesado, desigual, cojeando de la pierna izquierda. Pero era su rostro lo que atraía todas las miradas. Y el horror. El lado derecho era hermoso, con un ojo azul penetrante y una mandíbula afilada. El lado izquierdo, sin embargo, mostraba la brillante y retorcida evidencia de una quemadura terrible que se extendía hasta la línea del cabello y bajaba por su cuello. Llevaba el cabello largo para ocultarlo, pero el daño era innegable. No me miró ni una sola vez. Recitó sus votos con una voz que sonaba como grava raspando bajo una bota. Yo, Carlos, te tomo a ti, María. No fue una promesa, fue una sentencia. Cuando el sacerdote indicó el beso, Carlos dudó. Se volvió hacia mí y por primera vez lo miré directamente a los ojos. Esperaba ver malicia. En cambio, vi un vacío profundo y agotado. Se inclinó, sus labios apenas rozaron mi mejilla. Fríos, secos e impersonales. El carruaje espera, murmuró. Fue lo primero que me dijo directamente. El viaje hacia el norte duró 2 días, 2 días de silencio. Carlos se sentaba frente a mí, leyendo documentos, mirando por la ventana o durmiendo inquieto. Nunca me ofreció conversación. Cuando parábamos a comer en las posadas, él ordenaba por mí, pagaba y comía en silencio. Sentí cómo mi resentimiento se endurecía hasta convertirse en un escudo. Decidí que no lloraría, no suplicaría. Si quería una estatua por esposa, sería de mármol. Llegamos a la hacienda del Río Lobo en plena noche. La finca era vasta, recortándose contra las nubes iluminadas por la luna como una bestia agazapada en el brezal. El viento aullaba entre los aleros, un sonido que me hizo temblar. Los sirvientes estaban alineados en el pasillo, un lugar frío y desangelado. La señora Carmen, la ama de llaves, me miró con una mezcla de lástima y sospecha. Mi señor, la señora Carmen hizo una reverencia. Hemos preparado la suite principal. Carlos se encogió. La reacción fue sutil. Un apretón de su mandíbula, un temblor en su mano enguantada. Pero yo lo vi. Ponedla en la habitación azul. Carlos carraspeó, entregando su abrigo a un lacayo. La señora Carmen parpadeó. ¿La habitación azul, mi señor? Pero es la noche de bodas. ¿La habitación azul? Repitió Carlos, su voz subiendo de tono, crujiendo como un látigo. Y traed una bandeja con la cena. Yo no cenaré. Subió las escaleras sin mirar atrás, dejándome de pie sola en el centro del frío y cavernoso vestíbulo, humillada frente a todo el personal. Yo levanté la barbilla. Si fuera tan amable de indicarme el camino, le dije al ama de llaves. Por dentro, sin embargo, mi corazón latía con fuerza. No solo era frío, era volátil. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente. Necesita un heredero. Eso significaba que, eventualmente, la puerta entre la habitación azul y la suite principal se abriría, y yo no tenía idea de quién o qué cruzaría ese umbral. La habitación azul era hermosa, pero helada.
La chimenea se había encendido solo minutos antes de mi llegada, y la humedad del ala desocupada se aferraba a las cortinas de terciopelo. Despedí a la criada después de que me ayudara a ponerme un camisón, una cosa ridícula, y con volantes de seda blanca que no ofrecía ningún calor. Me envolví en un pesado chal de lana y me senté junto al fuego moribundo, escuchando el viento traquetear los cristales de la ventana. Pasaron las horas. El reloj de pie en el vestíbulo dio la medianoche, luego la 1. Debería haberme sentido aliviada. Él no venía. Estaba a salvo por esta noche. Pero el silencio de la casa se sentía pesado, cargado de una tensión que hacía imposible dormir. Entonces, un estruendo. Vino de la habitación contigua, la de Carlos. Fue el sonido de un cristal que se hacía añicos, seguido de un golpe sordo y una maldición gutural. Me quedé helada. Mi instinto era echar el cerrojo a la puerta y esconderme bajo las sábanas, pero la curiosidad y una extraña oleada de adrenalina me hicieron levantarme. Esperé. El silencio regresó, pero ahora era un silencio dolido. Está borracho, pensé, o está loco. Me acerqué a la puerta que conectaba las habitaciones. Pegué la oreja a la pesada madera de roble. Escuché una respiración agitada, jadeos roncos y húmedos. Respiré hondo, un aliento que me tembló en el pecho, y giré el pomo. No estaba cerrada con llave. La suite principal estaba oscura, iluminada solo por las brasas de una chimenea y una única vela que parpadeaba en la repisa. La habitación olía a brandy y a algo metálico. Oh, Dios mío. Carlos no estaba en la cama. Estaba desplomado en un sillón de orejas junto al fuego, medio girado de espaldas a mí. Un vaso de brandy roto yacía en el hogar. Estaba luchando. Entré, mis pies descalzos y silenciosos sobre la alfombra. Mi señor. Carlos giró la cabeza bruscamente. El movimiento fue tan violento que casi se cae del sillón. Tenía el rostro pálido, el sudor perlaba su frente. Se había quitado el abrigo y el chaleco, y su camisa estaba medio desabrochada. ¡Fuera!, gruñó. El veneno en su voz era aterrador, pero debajo escuché otra cosa. Pánico. No me moví, lo miré de cerca, se aferraba a su brazo izquierdo, el lado de las quemaduras. Su mano temblaba incontrolablemente, los dedos curvados en una garra rígida. Intentaba desabrochar el gemelo de su manga derecha con su mano izquierda dañada, pero los temblores eran tan severos que no podía agarrar el pequeño botón metálico. Estaba atrapado en su propia ropa, prisionero de su propio cuerpo. «He dicho que salgas, muchacha estúpida», gritó de nuevo, pero su voz se quebró. Tiró de la manga, rasgando la tela por frustración. Lo entendí en un instante. No era embriaguez, era dolor y era humillación. El orgulloso y aterrador lobo de Río Lobo no podía desvestirse por el daño nervioso en su brazo. El miedo me abandonó, reemplazado por una repentina y serena resolución. Había cuidado a mi madre durante ataques de pleuresía. No era ajena a las indignidades del cuerpo. Caminé hacia él. «No te acerques a mí», advirtió, apoyándose más en el sillón. Parecía un animal acorralado, esperando un golpe. Apartó el rostro, ocultando el lado cicatrizado en las sombras. «No quiero tu piedad». «No la tienes», dije suavemente. Me detuve justo delante de él. El calor que irradiaba era intenso. Estaba ardiendo de fiebre o de esfuerzo. Extendí la mano. «No», susurró, pero la lucha se había agotado en él. Lo ignoré. Me arrodillé en la alfombra entre sus rodillas abiertas. Mi presencia fue un chorro de suave aroma a lavanda en la dura atmósfera de sudor y licores de la habitación. Alargué la mano hacia su muñeca derecha. Su piel estaba ardiendo.
Se encogió como si lo hubiera quemado, pero yo me mantuve firme. «Quédate quieto, Carlos», dije. Era la primera vez que usaba su nombre. Con destreza, manipulé el gemelo de plata, deslizándolo por el agujero. Lo coloqué en la mesita auxiliar. Luego pasé a su otro brazo. Este era el malo. La cicatrización le corría por la muñeca, la piel tensa y brillante. Intentó apartarse. La vergüenza irradiaba de él en oleadas. «Es horrible», siseó mirando al techo. «Aparta la vista». «He visto cosas feas antes», dije, mi voz tranquila. «Mi padre perdiendo nuestro sustento en una jugada es feo. Un hombre con dolor es simplemente humano». Desabroché el segundo puño. Luego le alcancé el cuello. Mis dedos rozaron la piel sensible de su cuello. Dejó de respirar. El pulso en su garganta golpeaba contra mis dedos. Rápido, errático. Le quité el botón del cuello. Le desabotoné la camisa, revelando un pecho definido por los músculos, pero marcado por el mapa de fuego que cubría su lado izquierdo. No jadeé, no retrocedí. Simplemente le quité la camisa de los hombros. «Inclínate hacia adelante», le instruí. Como un hombre en trance, obedeció. Lo ayudé a deslizar la camisa. Cuando la tela cayó, Carlos se desplomó hacia atrás, el pecho agitado. El alivio fue instantáneo. Cerró los ojos, la cabeza inclinada hacia atrás contra el sillón. Me levanté. Debería irme ahora. Había cumplido con mi deber. Me di la vuelta para marcharme, pero su mano se disparó, atrapándome la muñeca. No era un agarre doloroso, era desesperado. Miré hacia atrás. Los ojos de Carlos estaban abiertos, observándome. El azul era intenso, perforando las sombras. La pared de hielo que había erigido desde el momento en que nos conocimos, desde el momento en que se había quemado, quizás tenía una pequeña grieta. «¿Por qué?», preguntó, su voz ronca. «Deberías odiarme. Te compré». «Sí», dije, mirando su mano sobre mi muñeca. «Lo hiciste, y yo tenía la intención de odiarte. ¿Y ahora?» Miré sus cicatrices, luego sus ojos. Vi el agotamiento de un hombre que había estado librando una guerra consigo mismo durante años. «Ahora», dije en voz baja, «creo que soy la única persona en esta casa lo suficientemente valiente como para ayudarte con tus botones». Carlos me miró fijamente durante un largo momento. El silencio ya no era frío. Estaba atónito. Lentamente su pulgar rozó el interior de mi muñeca. Una única caricia tentativa. Fue un toque de reverencia, no de posesión. Fue la ternura que no había esperado, reflejando la ternura que yo acababa de mostrarle. «Mi mano», dijo, mirando su garra izquierda dañada. «Los nervios, algunas noches, el frío hace que se agarrote. No puedo cerrar el puño, no puedo sostener una pluma». «¿Es por eso que no me escribiste durante el compromiso?», pregunté. Parecía avergonzado. «No quería que lo supieras. No quería que me vieras como un...». «No lo soy», dije. Me soltó la muñeca, pero su mirada me mantuvo. «Vete a la cama, María, antes de que olvide que soy un caballero, y tú eres una mujer que merece algo mejor que un monstruo». Dudé. Podía irme, pero al verlo allí, temblando ligeramente ahora que no tenía la camisa, tomé una decisión. Caminé hasta la cama, cogí la pesada manta de piel y regresé a él. Se la eché por el pecho desnudo, metiéndosela por los hombros. Mis manos se demoraron en la piel cerca de su cuello. Él se inclinó hacia mi toque. Solo 1 centímetro. Fue una rendición. «Buenas noches, Carlos», susurré. Me retiré hacia la puerta de conexión. Justo antes de cerrarla, escuché su voz baja y ronca en la oscuridad.
Gracias. Cerré la puerta y me apoyé en ella. El corazón me latía con fuerza. Había esperado una bestia. Había encontrado a un hombre roto. Y por primera vez desde que se anunció el compromiso, María Hinojosa no se sentía como una prisionera. Se sentía como una mujer que acababa de resolver la primera pieza de un rompecabezas muy peligroso. A la mañana siguiente, el sol sobre el río Lobo no trajo calor. Trajo una iluminación gris e implacable que exponía la decadencia de la hacienda. La luz se filtraba a través de pesadas cortinas de terciopelo, proyectando largos y polvorientos haces de luz sobre el suelo de la habitación azul. Me desperté de golpe. El recuerdo de la noche anterior me invadió. El calor de la piel de Carlos, los temblores en su mano, el susurro de gracias en la oscuridad. Por un instante fugaz, acostada en la cama desconocida, me permití una pequeña y tonta esperanza. Quizás el monstruo se había ido. Quizás el hombre había ocupado su lugar. Me vestí sin ayuda de una criada, eligiendo un vestido de suave lana merina en un tono verde bosque intenso, un color de vida en esta casa de piedra y ceniza. Me recogí el cabello severamente, armándome para el día. Cuando descendí la gran escalera, la casa estaba en silencio. No había ajetreo de sirvientes, ni olor a cera de abejas o flores frescas. La hacienda del río Lobo se sentía como un barco a la deriva en un mar helado, abandonado por su tripulación. Encontré el salón de desayuno siguiendo el aroma a café. Era un espacio cavernoso con un techo alto pintado con querubines descoloridos. A la cabecera de una larga mesa de caoba estaba Carlos. Leía un periódico, El Diario de Madrid, sosteniéndolo con la mano derecha. Su mano izquierda, la dañada, estaba escondida debajo de la mesa. Estaba completamente vestido con un traje de carbón rígido, su corbata anudada con precisión militar. El cabello largo caía sobre el lado izquierdo de su rostro, una cortina de medianoche que ocultaba las cicatrices que yo había tocado hacía solo unas horas. «Buenos días, Carlos», dije, mi voz clara. Carlos no bajó el periódico, ni siquiera se inmutó. Hay tostadas en el aparador. El café probablemente está frío. El rechazo fue físico. Me golpeó el pecho como un puño cerrado. La vulnerabilidad de la noche anterior se había desvanecido, reemplazada por un muro de hielo más grueso que el que había encontrado por primera vez. Caminé hacia el aparador, me serví una taza de café tibio y me senté. No en el extremo de la mesa, como dictaba la etiqueta, sino en la silla directamente a su derecha. Carlos bajó el periódico lentamente. Su único ojo azul visible me miró fijamente. «Prefiero comer en silencio». «Y yo prefiero conocer a mi marido», respondí, untando una tostada con lentitud deliberada. «¿Cómo está tu brazo esta mañana?» La pregunta flotó en el aire, peligrosa e íntima. Carlos golpeó el periódico contra la mesa. El sonido resonó en las paredes desnudas. Se volvió hacia mí y la luz de la mañana reveló la extensión completa de sus cicatrices. A la dura luz del día eran aún más impactantes. Cadenas de piel queloide de un rojo intenso que le tiraban del labio y el ojo. «No», siseó, su voz bajando a un gruñido. «No confundas mi debilidad anoche con una invitación, María. Estaba indispuesto. No volverá a pasar». «¿Indispuesto?» Yo levanté una ceja. «Tenías dolor. Eras humano. ¿Por qué luchas tanto por ser una estatua?» «Porque las estatuas no se rompen», espetó. Se puso de pie abruptamente, su silla raspando violentamente contra las tablas del suelo. «Estás aquí para administrar la casa y proporcionar un heredero. No estás aquí para cuidarme. Y ciertamente no estás aquí para psicoanalizarme. Quédate fuera de la suite principal. Quédate fuera de mi camino».
Se dio la vuelta para irse, cojeando pesadamente, pero en la puerta se detuvo. Momento. Aquí tengo que interrumpir. Todo este asunto, esta situación con Carlos, era en realidad una locura total. Es decir, pensad en ello. Un noble de antaño, encerrado en su hacienda en ruinas, que de repente afirma que una mujer cualquiera es su lo que sea. En mi hogar en Madrid habríamos dicho, está completamente chiflado. Pero quizás ese era el problema. Quizás era demasiado real para ser verdad, demasiado intenso para ser de este mundo. ¿Quién sabe? Esos primeros días fueron un torbellino de emociones contradictorias. Miedo, resentimiento, una extraña atracción. Me sentía como si estuviera caminando en la cuerda floja, con cada paso incierto y el abismo esperando. Y él era una herida abierta, que se esforzaba por ser de piedra. Era un espectáculo de contradicciones, y yo sin quererlo me encontraba en el centro. En fin, volvamos a la historia. Un hombre alto y delgado, con un traje negro polvoriento, acababa de entrar, bloqueando la salida de Carlos. Era el señor Antonio Blanco, el abogado y administrador de la finca. Lo había conocido brevemente en la boda, un hombre con una sonrisa que no le llegaba a sus ojos acuosos y grises. Mi señor. Antonio hizo una reverencia, aunque el gesto carecía de respeto. Sostenía un libro de contabilidad de cuero contra su pecho. Necesitamos hablar. Los acreedores de Sevilla preguntan por la producción de madera y el señor José Luis Cienfuegos ha enviado otra carta sobre la disputa de límites. Carlos se puso rígido. Dile a Cienfuegos que se pudra en el infierno. La madera no está a la venta. No tenemos dinero, Carlos, dijo Antonio, su voz untuosa y condescendiente. Esta vez no usó el título de mi señor. A menos que desee vender los caballos o quizás las joyas de su nueva esposa. Yo observé el intercambio cuidadosamente. Carlos parecía atrapado. Sus puños estaban cerrados, el derecho apretado, el izquierdo, el inutilizado, en espasmos inútiles a su lado. Yo me encargaré, gruñó Carlos. ¿Cómo te encargas de la cosecha? Sonrió Antonio. Quizás la señora Montenegro debería ver los libros. Su padre era un hombre de juego. Quizás ella tenga buena cabeza para los números que se pierden. ¡Fuera!, rugió Carlos. El puro volumen de su voz hizo temblar los cristales de las ventanas. Antonio Blanco volvió a hacer una reverencia, una falsa rendición, y retrocedió, sus ojos fijos en mí con una curiosidad depredadora. Cuando nos quedamos solos, Carlos se apoyó en el marco de la puerta, con la cabeza inclinada. Parecía agotado, la rabia se drenaba de él para revelar la desesperación subyacente. Yo no me acerqué a él esta vez. Sentía que si me acercaba ahora, se rompería. En cambio, hablé desde la mesa. Soy buena con los números, Carlos. Él no levantó la vista. Vuelve a tu bordado, María. No bordo, dije suavemente. La vista de mi padre falló hace 3 años. Yo manejaba sus libros de contabilidad. Sé cómo equilibrar un libro y sé cuándo un hombre está siendo engañado. Carlos giró la cabeza lentamente. ¿Qué has dicho? El señor Blanco, dije, tomando un sorbo de mi café frío. Viste un traje de seda italiana, sin embargo, afirma que la hacienda está en la indigencia. Sus zapatos están pulidos con cera importada. Te está robando, Carlos. Carlos me miró fijamente. Por un segundo, la máscara se desvaneció. Lo sé, susurró, la admisión brotando de él. Sé que me está desangrando, pero no puedo probarlo. El incendio se llevó los viejos registros. Estoy ciego en mi propia casa. Entonces déjame ser tus ojos, ofrecí. No era una súplica, era una proposición de negocios. Carlos me miró.
Me miró de verdad por segunda vez. No dijo que sí. Simplemente se enderezó el abrigo, la armadura volviendo a su lugar. La biblioteca está en el ala oeste, dijo bruscamente. No me molestes antes de la cena. Se marchó, pero no dijo que no. A veces, cuando no podía dormir por la noche, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno. Se refería a los comerciantes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. La hacienda, las promesas de una nueva vida, todo sonaba demasiado bien, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido. Esa era una de las pocas verdades de mi antigua vida que no se habían desvanecido con la fortuna de mi padre. Siempre me mantuve al margen, observando, sumando, restando, viendo los patrones en los números, en las personas. En los fracasos de mi propio hogar, me había hecho fuerte en silencio. La semana siguiente fue un estudio en aislamiento. Carlos pasaba sus días cabalgando por los páramos o encerrado en su estudio, mientras yo libraba una guerra silenciosa contra el polvo y el abandono de la hacienda. Descubrí que el río Lobo no solo era pobre, estaba paralizado. Los sirvientes eran pocos y le tenían terror a Carlos. La señora Carmen, la ama de llaves, era leal, pero estaba derrotada. Saltaba con las sombras y se negaba a hablar de la época anterior al incendio. Pero yo no era una mujer que temiera al polvo. Empecé por la biblioteca. Era una magnífica habitación de 2 pisos, revestida de libros que olían a vainilla y a podredumbre. Pasé 3 días organizando el caos de papeles sobre el escritorio que Carlos se negaba a usar. Encontré facturas impagadas, cartas amenazantes de un hombre llamado señor José Luis Cienfuegos y dibujos arquitectónicos a medio terminar para reparar el ala este. Fue la 4ª tarde, mientras Carlos estaba fuera en el pueblo, cuando decidí aventurarme en el territorio prohibido, el ala este. Los sirvientes la llamaban el ala fantasma. Fue donde comenzó el incendio 2 años atrás. El pasillo que conducía a ella era frío. El aire se volvía rancio y acre cuanto más caminaba. El olor a quemado era débil, pero persistía, un fantasma del infierno. Las puertas estaban tapiadas, salvo una al final del pasillo. Empujé la puerta. Las bisagras chillaron en señal de protesta. Había sido una habitación de niños. La revelación me cortó la respiración. Había un caballo balancín ennegrecido en la esquina. El papel pintado, desprendiéndose y manchado de hollín, mostraba tenues contornos de conejos y nubes pintados. El techo se había derrumbado parcialmente, revelando el cielo gris. ¿Por qué fue el incendio en una habitación de niños? Carlos no tenía hijos. Nunca había estado casado. Entré, mis faldas barriendo el suelo cubierto de ceniza. En el centro de la habitación, intacto por el derrumbe pero ennegrecido por el humo, había un pesado cofre de roble. Me arrodillé ante él. La cerradura estaba derretida, así que la tapa se levantó con un crujido pesado. Dentro, envueltos en capas de tela encerada para protegerlos de los elementos, había objetos que habían sido salvados, no por casualidad, sino deliberadamente. Alguien los había colocado allí después del incendio. Saqué un sonajero de plata, un cuaderno de bocetos y un fajo de cartas atadas con una cinta azul. Abrí el cuaderno de bocetos. Los dibujos eran exquisitos. Bocetos al carboncillo de los páramos, de caballos y de una mujer hermosa con ojos risueños y rizos oscuros. Debajo de un boceto, con una letra temblorosa, estaba escrito, Ana, mi corazón. Sentí una punzada de celos que no había esperado. ¿Quién era Ana? Cogí las cartas. Estaban dirigidas a Carlos. Sabía que no debía leerlas.
Era una violación de la tregua que estábamos construyendo lentamente. Pero la fecha en la parte superior de la carta me llamó la atención. Tenía fecha de 2 días antes del incendio. Mi queridísimo Carlos, no puedo hacerlo. No puedo dejarlo. José Luis lo sabe todo sobre nosotros. Dice que si lo dejo, destruirá el río Lobo. Lo reducirá a cenizas antes de dejar que me tengas. Por favor, por tu propia seguridad, olvídame. Tuya, Ana. Dejé caer la carta. Me temblaban las manos. El señor José Luis Cienfuegos, el hombre que nos acosaba por dinero. El vecino. El señor Antonio Blanco. Carlos no se había quemado en un simple accidente. Se había quemado intentando salvar algo o a alguien, y estaba siendo atormentado por el hombre que lo hizo. Te dije que no te metieras en el ala este. La voz era baja, mortífera, y estaba justo detrás de mí. Me di la vuelta. Carlos estaba de pie en el umbral. Parecía aterrador. Las sombras de la habitación en ruinas hacían que sus cicatrices parecieran profundos abismos. Estaba mojado por la lluvia, el cabello pegado al cráneo, el pecho agitado por el esfuerzo y la rabia. Cruzó la habitación en 2 largas zancadas, arrancándome la carta de la mano. «No tienes derecho», gritó, su voz quebrada por un dolor tan crudo que sonó como un sollozo. «No tienes derecho a desenterrar a mis muertos». «¿Está muerta?», pregunté, mi voz temblorosa, pero mis pies firmemente plantados. «Ana, ¿está muerta, Carlos?» «Está muerta para mí». Arrugó la carta en el puño. Se casó con él. Se casó con Cienfuegos un mes después del incendio. Un mes después de que yo yaciera en esa cama, gritando mientras me restregaban la piel quemada de los huesos. Se dio la vuelta, incapaz de mirarme, golpeando el puño contra la pared en ruinas. Ceniza y yeso cayeron. «Él hizo esto», se atragantó Carlos. «Cienfuegos provocó el incendio. Sabía que yo estaba en la habitación de los niños. La estaba preparando para ella, para el niño que habíamos hablado de tener». Rió una risa amarga y rota. Volví a entrar. Pensé que ella estaba allí. Pensé que había venido a mí. Corrí hacia el fuego por ella. Pero no estaba allí. Ya estaba con él. La revelación flotó pesadamente en el aire húmedo. El lobo de Río Lobo no era un monstruo porque hubiera nacido uno. Era un hombre que había sido quemado vivo por el amor y la traición. Caminé hacia su espalda. Estaba temblando, vibrando con la fuerza del recuerdo. «Antonio Blanco trabaja para él», dije. Carlos se congeló. «¿Qué?» «Revisé los libros de contabilidad, Carlos», dije, mi voz cobrando fuerza. «Las discrepancias, los pagos por suministros que nunca llegan, todos están dirigidos a un banco en Sevilla. Un banco propiedad de la familia Cienfuegos. Antonio no solo te está robando, está desviando tu dinero al hombre que te quemó». Carlos se giró lentamente. La rabia en sus ojos se estaba transformando, cambiando de un fuego ardiente y caótico a algo más frío, más afilado, algo peligroso. «¿Estás segura?», preguntó. «Puedo probarlo», dije. «Pero tenemos que trabajar juntos. No puedes hacer esto solo. No puedes luchar contra Cienfuegos con una espada. Tienes que luchar contra él con la verdad y con dinero». Carlos miró a la mujer que había comprado para pagar una deuda. Miró mis ojos grises, fieros e inflexibles. Por primera vez no vio una carga. Vio una aliada. Extendió su mano cicatrizada. Dudó, luego dejó que sus dedos rozaran mi mejilla. Su piel era áspera, con textura, pero su toque era increíblemente suave. «¿Por qué?», preguntó de nuevo, la misma pregunta de nuestra noche de bodas. «¿Por qué te quedas? ¿Por qué luchas por una ruina?».
Puse mi mano sobre su mano cicatrizada, presionándola contra mi rostro. ¿Por qué? Susurré. Estoy empezando a darme cuenta de que la ruina es lo único que merece la pena salvar. El momento fue eléctrico. La distancia entre nosotros se desvaneció. Carlos se inclinó, su frente apoyada en la mía. Olía a lluvia y a humo, el aroma de la tormenta. No sé cómo ser tierno, María, confesó. Su voz era un gruñido bajo contra mi piel. Lo he olvidado. Entonces yo te enseñaré, prometí. Pero el momento se rompió por el sonido de pesadas botas en el pasillo de abajo. Voces, voces fuertes y exigentes. Señor Montenegro, era Antonio Blanco, y no estaba solo. Abrid las puertas por orden del magistrado. Carlos retrocedió, sus ojos endureciéndose al instante. ¿Qué es esto? Corrí a la ventana, mirando a través de la suciedad. Hay hombres fuera, hombres del alguacil y Antonio. Han venido por la casa, se dio cuenta Carlos, un frío pavor invadiéndole el rostro. Cienfuegos ha reclamado las deudas. Está haciendo su jugada. Cree que eres débil, dije, agarrando el brazo de Carlos. Cree que estás solo. Carlos miró la puerta, luego de nuevo a mí. El lobo había vuelto, pero esta vez no me gruñía a mí. Me gruñía por mí. Quédate detrás de mí, ordenó, irguiéndose a toda su altura. Y pase lo que pase, no dejes que te vean asustada. No tengo miedo, mentí, mi corazón golpeando contra mis costillas. Carlos tomó mi mano, su mano buena entrelazándose con la mía, y la apretó. Entonces vamos y demos la bienvenida a nuestros invitados. Salimos juntos de la habitación de los niños en ruinas, dejando atrás a los fantasmas, entrando en una guerra que determinaría si el río Lobo resurgiría de las cenizas o ardería para siempre. Una vez que Antonio y el juez Salas se marcharon, y el eco de sus carruajes se perdió en la distancia, las rodillas me temblaron. Carlos me sostuvo, no con posesividad, sino con una mezcla de respeto y una incipiente ternura. En ese momento, la chimenea rugía en la biblioteca, proyectando sombras danzantes contra las paredes repletas de libros. Afuera, la tormenta había empeorado, azotando las paredes de piedra de la hacienda del río Lobo, como si intentara terminar lo que Antonio Blanco había empezado. Yo estaba sentada en el sofá de terciopelo, con una copa de jerez en la mano. Carlos deambulaba por la habitación. Llevaba una hora así. 5,000 libras, masculló Carlos, pasándose la mano por su largo y oscuro cabello. No podemos reunir 5,000 libras en una semana. Las cosechas están vendidas. El ganado se ha ido. No me queda nada que vender salvo la propia tierra. No necesitamos vender nada, dije mirando las llamas. Necesitamos robarlo de vuelta. Carlos dejó de caminar. Me miró. María, sé razonable. No podemos robar un banco. No el banco, dije, girándome para mirarlo. Antonio, él no gastó ese dinero, Carlos. Es un acaparador. Un hombre así, codicioso, paranoico. No pondría sus ganancias robadas en el banco de Cienfuegos, donde Cienfuegos podría verlas. Guardaría un fondo de contingencia, dinero en efectivo escondido en algún lugar cercano. Estás adivinando, dijo Carlos, aunque sonaba intrigado. Estoy deduciendo, corregí. Cuando Antonio te estaba amenazando, mencionó la producción de madera. Fue específico. Eso fue lo primero que robó. Ese dinero es la clave. Si encontramos su libro de contabilidad personal, el real, podemos probar el robo y anular la deuda. ¿Y dónde lo guardaría? Tiene una cabaña, dijo Carlos lentamente. Sus engranajes mentales empezaban a girar, en el límite de la finca de Cienfuegos, un pabellón de caza. Entonces vamos allí, dije. No.
Carlos sacudió la cabeza violentamente. Es demasiado peligroso. Antonio tendrá hombres vigilando. Iré yo. Tú te quedarás aquí, donde estés a salvo. Dejé mi copa con un tintineo brusco. Me levanté y caminé hacia él. La distancia entre nosotros se había estado acortando durante toda la noche. La repulsión física que él solía imponer se disolvía bajo el peso de nuestra crisis compartida. Carlos, dije suavemente, mírame. Dudó, luego volvió su rostro hacia mí. Esta vez no ocultó las cicatrices. No puedes sostener una pistola, dije suavemente, mirando su mano izquierda. No puedes forzar una cerradura, y con esa pierna no puedes correr si las cosas salen mal. Carlos se encogió. La verdad era una píldora amarga. Entonces, soy inútil. No, dije, extendiendo la mano para tomar su mano dañada entre las mías. Su piel era áspera, los nervios dañados, pero la sujeté con firmeza. Tú eres la fuerza, yo soy la destreza. Nos complementamos, Carlos. De eso se trata el matrimonio. Vamos juntos o lo perdemos todo. Carlos miró nuestras manos unidas. Mi piel era pálida y suave contra su carne cicatrizada y moteada. Era un contraste que debería haber sido grotesco, pero a la luz del fuego parecía una pintura de gracia. Lenta y cuidadosamente, Carlos levantó su mano izquierda. Tembló, los espasmos luchando contra él, pero la obligó a moverse. Acercó sus nudillos cicatrizados a mi mejilla. Yo no me aparté. Me incliné hacia el contacto, cerrando los ojos. Me dijeron, susurró Carlos, su voz embargada por la emoción, que mi corazón estaba quemado, que era incapaz de sentir nada más que dolor. Trazó la línea de mi mandíbula con su pulgar. Fue un toque torpe y tembloroso, pero para mí se sintió más pesado y significativo que cualquier caricia poética. Se equivocaron, le susurré de vuelta. Soy una ruina, María, dijo, sus ojos azules buscando los míos. Soy una casa embrujada con un tejado roto. ¿Por qué luchas tanto por vivir entre los escombros? Abrí los ojos. Porque, dije, he vivido en una casa llena de mentiras perfectas y hermosas toda mi vida. La casa de mi padre era dorada y estaba vacía. Tú estás dañado, Carlos, pero eres real y eres el primer hombre que me ha mirado y ha visto una compañera, no una posesión. Carlos soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo durante años. Bajó la frente para apoyarla en la mía. El calor que irradiaba me envolvía. Si hacemos esto, murmuró, sus labios a centímetros de los míos. Si vamos a la oscuridad esta noche, no hay vuelta atrás. Si caemos, caemos juntos. Entonces caemos, dije. Carlos se echó un poco hacia atrás. La vulnerabilidad en sus ojos se endureció en resolución. Ya no era solo un hombre roto. Era un marido protegiendo a su esposa. Coge tu capa, ordenó. La autoridad del lobo regresaba, pero templada con calidez. Y ponte botas resistentes. Son 3 millas a caballo a través del pantano. Te espero en los establos, dije. Me di la vuelta para irme, pero Carlos me agarró la mano una última vez. No dijo nada. Simplemente me llevó la mano a los labios y besó el interior de mi muñeca, justo sobre el pulso. La sensación envió una descarga eléctrica a través de mí que casi hizo que mis rodillas cedieran. Fue una promesa. Si sobrevivimos a esto, todo cambiará. 10 minutos más tarde, bajo el manto de un cielo completamente oscuro, 2 figuras salieron por la puerta lateral de la hacienda del río Lobo. El viento gritaba y la lluvia era horizontal, pero no se detuvieron. Montaron un único semental negro. Carlos en la silla, yo sentada delante de él, envuelta en el refugio de su pesada capa. Sus brazos me rodeaban, sujetando las riendas,
su pecho una sólida pared de calor contra mi espalda. «Aguanta», susurró en mi oído. Espoleó al caballo al galope y nos lanzamos a la noche, no huyendo del peligro, sino directamente hacia el corazón de él. El pabellón de casa estaba en silencio, salvo por el raspado de una rama contra la ventana. Dentro, iluminada por una única linterna encapuchada, mis dedos trabajaban frenéticamente sobre el doble fondo de un cajón del escritorio. Carlos montaba guardia junto a la puerta, su silueta grande e imponente, aunque yo sabía que su pierna le gritaba de agonía por el viaje. «Lo tengo», susurré, sacando un grueso libro de cuero negro. No era la versión pulcra que Antonio le mostraba al mundo. Este era grueso, con recibos sueltos y notas firmadas por José Luis Cienfuegos. «Tenemos que irnos», instó Carlos, girándose para abrir la puerta. Pero la puerta no se abrió. Estaba cerrada por fuera. Un lento y rítmico aplauso resonó desde la oscuridad más allá del porche. Luego, el olor a queroseno. «Realmente eres persistente, señor Montenegro». La voz de Antonio Blanco se filtró por la madera, amortiguada pero clara. «Esperaba que huyeras. No esperaba que trajeras a tu bonita esposa a su tumba». «¡Antonio!», rugió Carlos, golpeando la puerta con el hombro. Se mantuvo firme. «Déjala ir. Esto es entre nosotros. Termina esta noche». «¡Termina esta noche!», gritó Antonio. Un silbido siguió. Una cerilla encendiendo un acelerante. Una luz naranja brilló instantáneamente debajo del marco de la puerta. La madera seca de la cabaña prendió como yesca. El humo comenzó a serpentear por la rendija, negro y asfixiante. Carlos se congeló. El calor, el crepitar de las llamas devoradoras, el olor a madera quemada. Era la habitación de los niños de nuevo. Su respiración se atascó. Sus ojos se abrieron de par en par y sin ver. Había vuelto al infierno que le había robado el rostro. Se deslizó por la pared, las manos agarrándose la cabeza, un terror paralizante bloqueando sus músculos. «¡Carlos!». Yo tosía, el humo se espesaba. Metí el libro de contabilidad en mi corpiño y le agarré los hombros. «¡Carlos, mírame!». Él no respondió, temblaba violentamente. Yo no grité, no entré en pánico. Recordé la ventana. Cogí un pesado atizador de hierro de la chimenea y rompí el cristal. La entrada de oxígeno alimentó el fuego, las llamas rugieron más fuerte, pero la salida estaba despejada. Me volví hacia él. No podía arrastrarlo. Era demasiado pesado. «¡Carlos!», dije, mi voz cortando el rugido del fuego. Le tomé el rostro entre mis manos, obligándolo a mirar a la mujer. «No las llamas. No soy Ana. Estoy aquí y no te voy a dejar». El nombre perforó la niebla. «No, Ana». «María», jadeó. «Levántate», ordené, feroz y al borde del llanto. «Cárgame, Carlos. Demuéstrales que se equivocan». Un interruptor se encendió. El lobo despertó. Vio el terror en mis ojos y su instinto de proteger superó su instinto de congelarse. Con un rugido gutural se puso de pie. No solo caminó. Me levantó en brazos, protegiéndome la cara con su capa, y cargó contra la ventana rota. Se estrellaron contra el cristal restante, aterrizando con fuerza en el barro mojado de afuera. Rodaron justo cuando el techo del pabellón gimió y se derrumbó hacia adentro, enviando un pilar de chispas al cielo tormentoso. Antonio Blanco estaba junto a su carruaje, observando el infierno con una sonrisa, hasta que una mano de hierro se le aferró a la garganta. Carlos, cubierto de barro y sangre, se levantó de la oscuridad como un demonio. Estrelló a Antonio contra la rueda del carruaje. El abogado chilló, dejando caer su antorcha. «El libro de contabilidad», gruñó Carlos, apretando el agarre.
Mi esposa tiene el libro, Antonio, y el alguacil ya viene hacia la hacienda. Antonio miró a María, que estaba de pie bajo la lluvia, apretando el libro negro contra su pecho. No era la chica dócil a la que había amenazado. Era la condesa de Río Lobo, y había ganado. El juicio de Antonio Blanco y el señor José Luis Cienfuegos fue el escándalo de la década. Pero para Carlos y para mí, fue simplemente ruido de fondo. 6 meses después, la primavera finalmente había llegado a el Río Lobo. El dinero recuperado de la malversación había reparado el tejado y el jardín comenzaba a florecer. Carlos estaba sentado en la terraza, observándome leer a la luz del sol. Ya no ocultaba su rostro detrás de su cabello. Las cicatrices estaban allí, plateadas y permanentes, pero la ira que las había inflamado había desaparecido. Levanté la vista, atrapando su mirada. Sonreí, una sonrisa genuina y radiante que me llegaba a los ojos. ¿Qué piensas?, pregunté. Carlos se levantó y caminó hacia mí. Me tomó la mano, llevándola a sus labios, besando el punto del pulso justo como lo había hecho aquella noche en la tormenta. Pensaba, dijo Carlos, su voz profunda y cálida, que hice el mejor trato de mi vida. No lo arreglé, no borré sus cicatrices, simplemente le sostuve la vela hasta que estuvo listo para salir de la oscuridad por sí solo. Y al final el lobo de Río Lobo fue domado, no por la fuerza, sino por lo único que nunca esperó encontrar, una compañera. ¿Y hoy qué? No lo sé, de verdad. A veces creo que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Otras, pienso que cometí un error, que mi propia temeridad me arrastró a un abismo. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es claro, nada es perfecto, pero es nuestra historia y eso supongo ya es algo, es lo único que